Estamos al aire. Y ahora seguimos con la siguiente conferencia, Agricultura Inteligente, conferencia virtual magistral, a cargo de Adrián Arguello, director de IoT desde Costa Rica, Oracle. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero que todo, un placer estar acá con ustedes conversando sobre este tema, un tema que nos apasiona realmente, que es la agricultura inteligente. Vamos a hacer un conversatorio, más que todo. Lo que quiero es irles mostrando un poco de la teoría, un poco de lo que hemos visto y adicionalmente quiero lograr traspasar el por qué es tan importante la agricultura inteligente en la actualidad. ¿Okay? El contenido o lo que vamos a ver entonces durante el día de hoy son algunos de estos temas, ¿verdad? Vamos a cubrir estos temas, lo que es la agricultura y la agricultura inteligente, lo que es un poco de sensores y recolección de datos, cómo funciona esto. Como comentaban, estoy basado en Costa Rica, entonces mi experiencia tiene más que ver hasta el momento con casos locales de puestos ya en producción sobre la industria azucarera nuestra. Vamos a hacer un pequeño demo de cómo podríamos desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles que ayuden a la agricultura inteligente. Y adicionalmente vamos a ver un poquito de analítica avanzada con un par de líneas de Python de cómo podemos obtener información sobre los datos que nos generan los sensores que revisamos 2 puntos arriba de nuestra presentación. Y conversar sobre una metodología que funciona para lo que son soluciones de IoT. ¿Okay? Hablar un poco de la historia de la agricultura. Pues bueno, realmente alrededor del mundo la agricultura siempre ha estado presente, ¿no? Es una de las industrias o de las ocupaciones más antiguas de la humanidad, ¿verdad? Hay algunos hechos que marcan los hitos de la agricultura para el ser humano, ¿no? 30.600 años antes de Cristo, el mortero fue utilizado como una herramienta. Es la primera documentación que existe del uso del mortero como una herramienta en Italia, ¿no? Algunos otros hitos importantes, como por ejemplo en el año 1700 antes de Cristo, nosotros tenemos la máquina alimentada por viento o el molino, ¿verdad? Que empieza a ser utilizado también ya para todo lo que tiene que ver con el manejo o el uso del procesamiento de los cultivos, ¿verdad? En el año 607, ya después de Cristo, China entonces comienza a construir los canales, ¿verdad? Empieza a construir lo que son canales de agua, que es uno de los puntos más importantes. Y de hecho, si ustedes ven, si se dan una vuelta por las zonas agrícolas de nuestros países, se dan cuenta que la parte de irrigación, el uso del agua, claramente es uno de los factores más importantes, pero de mayor cuidado y de mayor necesidad, ¿verdad? Que existe en la actualidad en la industria agrícola. Entonces ustedes van a ver muchos canales, ¿verdad? Muchos tomas de agua que se hace de los ríos o de las fuentes de agua, pozos subterráneos, lagunas, ríos, ¿verdad? Que se envían por un canal, ¿verdad? Para hacer la irrigación hacia nuestros cultivos, ¿ok? Y eso empieza en el año 607. Después de Cristo, ya en la era moderna, cuando China comienza con esto. John Deere, que es una de las empresas más antiguas en lo que es el tema de industrialización de la agricultura, inventa entonces el arado con acero, ¿verdad? Ya, entonces ahí vemos realmente, todavía en 1837 claramente no es un tractor o un carro de estos grandes que vemos ahora, sino claramente es un arado de acero jalado por caballos, ¿verdad? Bueyes o mulas.
La pasteurización, el primer arroz híbrido también, ahora sí, en 1974, y en 1990, ya de 1990 hacia la actualidad, comenzamos a ver cómo estamos integrando más la tecnología en la agricultura, ¿no? Entonces empieza la agricultura de precisión, donde se toman algunos datos, se empieza a trabajar con semillas que están genéticamente mejoradas, ¿verdad? Los láseres en el 2005 empiezan a ser utilizados para reemplazar lo que son stickers, pegatinas o calcomanías, ¿verdad? Se empieza a utilizar más el láser para escribir los códigos, para leer códigos, ¿verdad? Que tienen que ir en los productos. Y en el 2009 inicia por primera vez lo que es la agricultura inteligente basada en la gestión del clima. ¿Ok? Entonces, de ahí hasta acá, la agricultura inteligente del 2009 hasta el 2021 ha crecido de forma exponencial, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces nos encontramos casos de éxito en India, casos de éxito en África, casos de éxito en nuestra región, en América, ¿verdad? Tomando en cuenta, por ejemplo, Estados Unidos, tomando en cuenta Costa Rica, México, casos de éxito en Guatemala, en los ingenios de caña de azúcar, mucho más en lo que es la parte del cono sur, donde tenemos Brasil, que es un país con gran carga agrícola, igual que Colombia y demás países en el cono sur, donde hay algunas iniciativas donde empezamos ya a utilizar un poco más, no solo la tecnología, ¿verdad? Yo trabajé allá por los años 90, finales de los años 90, con una compañía bananera acá en Costa Rica, y bueno, sí teníamos la parte de meter sistemas de cómputo, ¿verdad? De llevar un control, pero llevar un control más operativo. Ya en la actualidad salimos ya de ese control operativo y empezamos con, ahora sí, utilizar sensores, ¿verdad? Entonces, por eso es que el último cuadro lo que dice es el futuro es ahora, porque ya tenemos muchas de las herramientas que necesitamos para hacer justamente crecer nuestra industria agrícola, ¿ok? La agricultura inteligente, ¿verdad? Conceptualmente es el uso de la tecnología moderna, ¿verdad? Para lo que es, para mejorar mucho la rentabilidad y el rendimiento de los cultivos, ¿verdad? Entonces, es justamente aprovechar y utilizar herramientas como GPS, herramientas como sensores, lo que es robótica. En la parte de los sensores es súper importante medir el comportamiento del suelo, cómo está el tema de la composición del agua, qué tan cargada de metales está, ¿verdad? Qué tan cargada de sustancias que pueden llegar a dañar tuberías, sistemas de irrigación o inclusive peor los sistemas que ellos tienen, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, desde el pasado, desde los años 90 empieza ya a hacerse uso de la tecnología, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, ¿verdad? Lo que nos estamos encontrando más bien, tal cual como nos sucede a muchos de nosotros, es que tenemos una cantidad de información que nos llega que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Estamos sobrecargados de información que nos llega. Entonces, no es solamente poner los sensores y las soluciones por colocar. Digamos, a mí me encantaría ir a un ingenio de acá de Costa Rica, ¿verdad? Que son cientos de hectáreas llenos de sembradíos de caña de azúcar y colocar sensores en todo lado, ¿verdad? Y medir la presión atmosférica, el grado de acidez del suelo, la temperatura, el grado de humedad del suelo, la profundidad de los canales. A mí me encantaría hacer eso. Sin embargo, si yo llego a colocar una solución así de completa, lo que voy a brindarle al agricultor, al capataz, al ingeniero agrícola, al gerente de operaciones o al gerente del área agrícola es una cantidad exagerada de información que no nos va a brindar, o mejor dicho, una cantidad exagerada de datos que no nos va a brindar ninguna información. Entonces, lo que nosotros estamos apostando es por esta imagen del futuro, ¿no? En donde lo que realmente tenemos es inteligencia, donde lo que realmente tenemos es información en los datos, ¿sí? Entonces, ya acá yo tengo los sensores desplegados
pero tengo soluciones que están alrededor de estos sensores, que es lo que vamos a ver cuando veamos nuestra aplicación. Tengo aplicaciones, soluciones informáticas de tecnología que están alrededor de estos sensores que convierten todos esos datos en información, ¿verdad? En información que realmente va a ser valiosa para nuestro capataz, nuestro agricultor, nuestro ingeniero agrícola y demás. Oracle tiene soluciones ya en la nube y que son casos de éxito, como por ejemplo esta, que es un proyecto mundial para salvar las abejas. Bien, esto es uno de los casos más importantes de Oracle Cloud a nivel de lo que es sostenibilidad y agricultura inteligente y gestión de robótica. Lo traigo a colación no solamente porque es un caso de uso que ya está siendo aplicado, en donde, como ustedes vieron, obtenemos datos, obtenemos información, sino por la importancia del objeto que estamos analizando, que son las abejas, ¿verdad? Tenemos años de escuchar que ecológicamente estamos en problemas y que las abejas están en problemas, ¿cierto? Entonces, esto es uso de la tecnología, ¿verdad? A la orden de lo que es la ecología como tal y la humanidad, ¿verdad? Entonces, si podemos hacer algo tan global, tan grande, también podemos hacerlo a una escala más local, ¿verdad? Eso es uno de los puntos más importantes acá. Y viene la pregunta, ¿verdad? La pregunta de si hemos sido reactivos hasta el momento con la información, es decir, si hemos utilizado algún tipo de sensor o si solamente estamos esperando que las cosas suceden, o si hemos logrado ser un poco más reactivos. Y aquí entonces vamos a empezar a pensar en lo que sí sería ahora sí. Vamos a quitarnos nuestra imagen. Yo voy a quitarme mis headset, voy a salir de este cuarto y voy a irme a una finca, ¿sí? Voy a irme a un ingenio. En los ingenios, para dar un ejemplo, lo que tenemos es claramente hectáreas de tierra, hectáreas donde hay cultivos de caña de azúcar, ¿sí? Y estos cultivos de caña de azúcar básicamente van a pasar por tres, para simplificarlo mucho, por tres grandes momentos. El primer momento es la siembra, ¿sí? El segundo momento es el cultivo o el cuidado del cultivo como tal, ¿verdad? Y el tercer momento es lo que se denomina como zafra o cosecha. En cada una de estas tres etapas, realmente yo debo tener un control absoluto de lo que está sucediendo, ¿sí? Y esto lo hacemos con dispositivos. Entonces, hay algunas fincas que ya tienen algunos de estos dispositivos. Hay otras que todavía no hay. Hay unos en los que aplica, como por ejemplo el dron, ¿no? El dron, que ya está siendo utilizado en algunos lugares, aplica mucho para hacer la fertilización o para tomar imágenes, ¿sí? Para tomar imágenes. Uno de los aspectos o de los motivos o de los usos que más nos ayudan como humanidad, como ser humano o como soporte a la sociedad es utilizar el dron como fertilizador. Acá en Costa Rica, los campos agrícolas aún están siendo fertilizados y fumigados mediante el uso de avionetas. Esto quiere decir que estos productos químicos de fertilización, fumigación, los pesticidas, los fungicidas,
son lanzados desde aviones que están a una altura pues relativamente alta, ¿no? Y entonces el viento hace que partículas de estos productos caigan en los poblados que están alrededor, generando problemas, ¿verdad? Generando problemas en la salud de los habitantes. Las fincas de azúcar son tan grandes que muchas de ellas tienen comunidades dentro de ellas, ¿verdad? Entonces tienen casas de habitación, escuelas, clínicas y demás. Entonces la gente que está ahí en muchas ocasiones empieza a presentar problemas de salud. ¿Por qué? Porque cuando las avionetas están fumigando, partículas de este producto químico caen en ellos y les generan enfermedades. El uso de drones ha venido a suplantar justamente eso, ¿verdad? Ha venido a suplantar el hecho de que no hagamos la fumigación por avioneta. Otro de los temas es el robot recolector. El robot recolector es algo que ya se está utilizando en Europa y ha tenido mucha aceptación. Ha llegado a evitar o ayudar a las compañías a que eviten pérdidas por el proceso de recolección, ya que el robot, en el momento en que va haciendo la recolección, empieza a medir y a tomar fotografías y a identificar si el fruto está para ser recolectado o no, pero adicionalmente de eso, identifica si el fruto tiene una enfermedad, si está sucediendo algo con la mata y envía la alerta de eso, ¿verdad? Entonces estos son sensores que son realmente importantes. Luego tenemos monitores de cosecha, ¿verdad? Que pueden estar, como en este caso, en un tractor o en un equipo especial para una finca, ¿verdad? Estos son sensores ya existen, pero son sensores muy avanzados. Sin embargo, nosotros también podemos iniciar, y yo los insto a que inicien con el desarrollo de soluciones con plataformas o con productos que son más sencillos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el uso de un Raspberry Pi, el uso de un Arduino, el uso de algunos sensores no de tamaño industrial, sino de un tamaño más chico, ¿verdad? Y empezar nosotros a trabajar código y soluciones para algo tan sencillo como yo tengo una maceta en mi casa, tengo un Arduino, un Raspberry, me consigo un sensor de humedad, ¿verdad? Y me hago entonces un código, un programa, como en este ejemplo, que es para Arduino, ¿verdad? Que lo que hace es leer la información que viene de los sensores que estoy cargando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este pequeño código que tenemos acá, estamos viendo lo que son velocidades, temperatura, niveles de agua y demás, ¿verdad? Entonces, podemos empezar con algo pequeñito para empezar a entender justamente cómo es que funciona la inteligencia artificial o el Internet de las cosas para la agricultura, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros nos encantaría iniciar con drones, y si tienen drones y pueden tomar fotografías y bajar esas fotografías y analizarlas, espectacular, ¿verdad? Mas, sin embargo, si esto les gusta, si esto les atrae, les llama la atención, si ustedes ven que pueden ayudar a alguien en su familia, algún vecino, algún amigo, pueden empezar en pequeño, pueden empezar con un Arduino, pueden empezar con un Raspberry, con unos sensores pequeños, ¿verdad? Medir la humedad, medir el pH, medir la temperatura, generar algunas alarmas, ¿verdad? E ir trabajando con esto poco a poco, ¿verdad? E ir aprendiendo de esto poco a poco. Como les decía, y para ir acercándonos a nuestra aplicación, un poco de la industria azucarera costarricense. La finca que nosotros tomamos por ejemplo, o como ejemplo en esta organización, fue una finca que está al lado de uno de los ríos más grandes del Pacífico Norte de Costa Rica, que se llama el río Tempisque. Es uno de los ríos más importantes. Ese río recolecta el agua de, creo que el 70-60% de los ríos de Costa Rica, ¿verdad? La mayoría de ríos de Costa Rica vierten hacia ese río, 60-70% vierten hacia ese río, y ese río es el que sale al Océano Pacífico.
Existe una ley en Costa Rica que le permite a algunas compañías del sector agrícola o a las compañías del sector agrícola obtener agua de los ríos con una única condición, y es que usted no puede devolver el agua que tomó al río. Es decir, usted debe de utilizar el 100% del agua, ¿sí? Entonces, una vez que el ingenio toma el agua del río, la cantidad de agua que él requiere para su proceso, ¿verdad? Esta agua es depositada en un pozo, ¿verdad? Una piscina, un pozo grande, donde va a quedar ahí depositado. Y entonces es trasladada por medio de unas tuberías al proceso industrial que tiene el ingenio, ¿sí? O sea, al proceso que toma entonces la caña de azúcar, la mete en una molienda, ¿sí? Y empieza a generar el azúcar como tal, ¿verdad? Entonces, ahí hay uso de calderas, hay uso de otros equipos, hay uso de poleas, ¿verdad? Hay uso de centrífugas y el agua se utiliza para calentar el producto, ¿verdad? E ir limpiándolo de impurezas, ¿ok? Claramente empezamos ya ahora sí a ver qué sucede, porque el agua sale de acá limpia, ¿verdad? Relativamente limpia, pasa por un sistema de filtrado, ¿sí? El sistema de filtrado envía el agua a nuestra planta industrial ejecuta su proceso, empieza a generar el azúcar, ¿verdad? Toma la caña de azúcar, genera el etanol, genera lo que tenga que generar, genera el azúcar al final y el agua que fue utilizada sale como agua de desecho industrial, ¿verdad? Sale como agua de desecho industrial, es un agua que no es potable, ¿verdad? Y que no puede ser retornada al río, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El agua se somete a un proceso de filtración, ¿sí? De filtración para ser utilizada en los cultivos. O sea, para ser utilizada en los sistemas de riego de los cultivos. Pero entonces aquí viene un problema. Era agua de desecho, ¿sí? Era agua que estaba sucia. Y es agua que se encuentra en la parte de la planta industrial. La planta industrial no está, por supuesto, que no está junto a la parte agrícola por la cantidad de ruido, vibración y basura que genera. Entonces, esta agua de desecho tiene que pasar por canales donde el líquido va, en la mayoría de ocasiones, abierto, ¿verdad? No va entubado, sino va sobre un canal tradicional en donde ahí puede caer todavía más tierra, animales, bacterias, insectos, ¿verdad? O sea, el agua que ya venía sucia puede empezar a ensuciarse todavía más. En el trayecto, obviamente, los ingenios empiezan a colocar sus soluciones de filtrado, ¿verdad? Donde empieza a quitar alguna de la basura, la basura más sólida, ¿verdad? Sin embargo, es poco probable filtrarla al 100%, ¿verdad? Pero el agua llega a los cultivos y empieza a hacer irrigación, ¿verdad? A humedecer los cultivos. De esta forma, claramente el agua no vuelve al río, ¿verdad? Sino que se utiliza justo en los cultivos que tenemos, ¿verdad? Y es manejada por canales, tuberías en algunos casos, bombas, sistemas de irrigación como sistemas pivotes, sistemas por goteo, inclusive algunas mangueras para hacer riego en algunos de los lugares, ¿sí? Y para cerrar el ciclo, tanto del uso de agua como de los productos, llega el tiempo de la cosecha o de la zafra, ¿verdad? Y esta cosecha es tomada para los procesos industriales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el agua participa en el ciclo completo de lo que es la industria azucarera. Hey, Adrián, pero ¿por qué estamos hablando del agua? ¿Qué tiene que ver esto con IoT? Bueno, pues porque adicional al análisis de datos de suelo, de temperatura, de grado de acidez, también hay una parte del IoT que es muy importante en el tema de la agricultura inteligente que tiene que ver con los equipos mecánicos que se utilizan. ¿Por qué?
porque esto es lo que le cuesta más dinero a las organizaciones, ¿sí? El daño en estos equipos le representa a las organizaciones pérdidas que hacen que su rentabilidad disminuya. Y no solo desde el punto de vista económico, veámoslo también desde el punto de vista de la agricultura. ¿Por qué? Porque si yo no logro hacer un buen manejo de esta agua de desecho que tengo que utilizarla, mis equipos de riego se van a dañar y ya yo como compañía tengo que mandar o solicitar la reparación. Pero ¿qué sucede con toda los cultivos que debían ser regados por este sistema? Se secan, se pierde el cultivo de ahí. Entonces, si ustedes empiezan a darse cuenta, todo esto es justamente un ciclo o una burbuja que va creciendo y que nosotros debemos controlar, y debemos controlarlo de forma proactiva, no reactiva. Ok, entonces, antes de pasar a la arquitectura lógica y procesamiento de datos, voy a hacer aquí un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando. La agricultura, todos sabemos, es una de las industrias más antiguas para la humanidad. La agricultura inteligente viene siendo o se puede definir como el uso de tecnología y de herramientas tecnológicas para mejorar el rendimiento de los cultivos, ¿verdad? Las fincas de cualquier segmento de la industria agrícola o de cualquier cultivo, naranjas, manzanas, caña de azúcar, banano, o también inclusive en la parte pecuaria, ¿verdad? De hecho, hay una organización acá en Costa Rica que es una organización sin fines de lucro muy conocida en la parte agrícola, que es el IICA, que tiene IoT justamente en la parte pecuaria, en fincas de algunos de sus miembros que tienen que ver con ganado, ¿verdad? Entonces, igual es para todo lo que tenga que ver con la industria agrícola y la industria agropecuaria. Y lo más importante de la agricultura inteligente es que debemos de diseñarla para que sea una herramienta para procesar o reaccionar en forma proactiva a las situaciones o a las cosas que se estén dando en nuestras fincas. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál es la arquitectura? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Lo primero que vamos a tener es en el lado izquierdo todo lo que tiene que ver con información geográfica de ubicación, todo lo que tiene que ver con información de nuestra finca y todo lo que tiene que ver con información de equipos y mantenimiento. ¿Ok? Estos datos que tenemos acá, todo lo que es, por ejemplo, sensores, todo lo que es la parte de productividad, información inclusive histórica y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reparación de los equipos que tenemos, ¿verdad? Y el comportamiento de los equipos que tenemos. Todos estos datos que tenemos acá, lo vamos a traer y los vamos a mezclar y a integrar entre ellos para generar justamente la información. Tomamos estos datos y generamos la información, en este caso, en una base de datos Oracle autónoma. Es lo que estamos utilizando en este caso. Entonces, tomamos todos estos datos que aparecen acá, los integramos y lo cargamos en una base de datos autónoma. Una vez que tenemos todos estos datos en nuestra base de datos autónoma, estos datos, recuerden, acidez del piso o acidez del suelo, humedad, temperatura, presión atmosférica, si estuviéramos hablando de filtros o de canales, la profundidad del pozo, la velocidad a la que viaja el agua, los PSIs, ¿verdad? Las libras por la presión de libras por segundo, ¿verdad? Del agua en el camino. Toda esa información la tomamos, la cargamos en nuestra base de datos y empezamos a segmentar los datos, ¿ok? Empezamos a segmentar los datos. Esta segmentación de datos nos va a brindar la oportunidad de crear entonces dashboards, gráficos, pero lo más interesante,
nuestras alertas proactivas, lo que nosotros denominamos como métricas de control, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a definir cuál es el comportamiento o el rango de los valores y dependiendo de cómo se comporte, empiezo a enviar alertas. Entonces, aquí es en donde, por ejemplo, yo puedo llegar a tener un monitor de la presión de agua de una bomba, ¿verdad? Y que, digamos, se encuentran irrigando o es parte de un sistema de riego que se encuentra en uno de los sectores alejados de mi finca, para los sectores para los cuales yo tengo que moverme quizás hasta 4 o 5 o 6 kilómetros en carro, ¿verdad? En coche. Yo tengo que llegar hasta ahí. Si nosotros nos imaginamos justamente el llegar hasta ese punto, ¿verdad? Imagínense ustedes que si yo tengo que manejar todos los días 7, 8, 9 o 10 kilómetros para ir a revisar un sistema de riego y luego otros 10 kilómetros para otro sistema de riego en una finca, eso no va a suceder todos los días. Esas revisiones de esos sistemas de riego, las organizaciones agrícolas las realizan con una frecuencia no tan alta. Entonces, si yo no tengo un sistema de monitoreo, realmente puede ser que pasen hasta 3 semanas entre una visita y otra visita al sistema de riego, y si ese sistema de riego falló al día siguiente que yo lo fui a revisar, pasaron 3 semanas en las que el cultivo de esa zona no recibió agua. ¿Eso qué significa? Que se perdió el producto. Por el contrario, si yo tengo esta información que es en tiempo real y que está siendo administrada por nuestra base de datos, ¿verdad? Segmentada, y que empieza a responder a ciertas alertas, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a llegar un mensaje a mi celular, ¿sí? Me va a llegar un mensaje a mi celular o a mi comunicador o cualquiera que sea el método que seleccionemos. Me llega un mensaje y me dice, por ejemplo, el sistema de riego número 36 bajó su presión de agua de 100 a 40. ¿Qué es lo que yo hago de una vez? Voy o envío a alguien de mantenimiento. Entonces, vean ustedes la diferencia entre esperar 3 semanas a volver a ir a revisar y el hecho de saber de que el sistema me dice en forma automática, hey, hubo un descenso abrupto en la presión del agua de este sistema de riego, ¿verdad? Y esto se puede hacer y se hace con IoT. ¿Okay? Entonces, tenemos, resumiendo, la recolección de datos, la integración de los datos, la segregación de datos, el aprendizaje automático, ¿verdad? Y el uso de analíticos avanzados para utilizar y aprovechar esta información que tenemos. Ahora sí, vamos a ver un poco de la aplicación que yo les comentaba. Ok, entonces aquí estamos en el cloud de Oracle. Me voy a ir a servicios de desarrollo. Me voy a venir a Apex, que fue la herramienta que utilizamos. Ay, se me cayó, se me venció la sesión. Dale un segundo para volver a conectarnos. Ok, vamos a volver a conectarnos entonces. Nos vamos acá a servicios de desarrollo, Apex. Aquí está mi servicio Apex, ¿verdad? AgroSmart se llama. ¿Sí? Y este es nuestro servicio. Apex, como ustedes saben, es una de las herramientas de desarrollo low code que tiene Oracle. Vamos a ver rápidamente cuáles son las tablas que yo tengo ya por acá diseñadas, ¿verdad? Como para irlo entendiendo. Ok. Vamos a darle unos segunditos a esto, que cargue. Sigo cargando por acá. Y bueno, aquí está, como ustedes pueden ver. Como ustedes pueden ver, en este caso es una base de datos tradicional,
¿verdad? Es una base de datos tradicional que tiene sensores, ¿verdad? La información de los sensores que estamos desplegando, dependiendo del tipo de sensor. Las fincas o las compañías están definidas por fincas, las fincas por zonas, las zonas por cuadrantes, ¿verdad? Y los sensores están desplegados en cada uno de estos cuadrantes. Y tenemos la tabla de lecturas, ¿verdad? Importante, vean acá que, por ejemplo, yo para los sensores, yo para cada sensor le puedo definir warnings o alertas, ¿verdad? Entonces, para un sensor que hemos implementado o instalado en un cuadrante, yo puedo decir que el valor de alerta es X para la alerta máxima y el valor de alerta es Y para la alerta baja, ¿no? Entonces, en estos dos valores, cuando el valor que yo leo del sensor esté por encima o por debajo de estos dos valores, el sistema va a alertarnos, ¿ok? Va a decirnos que está sucediendo algo, ¿ok? Bien, esta es el diagrama de esta solución. Es una solución pequeña para un desarrollo rápido, para demo de acá. Y ahora vamos a lanzar Apex. Vamos a conectarnos justamente a el aplicativo como tal. ¿Ok? Aquí está el password. ¿Ok? Y aquí estamos en nuestro framework o en nuestro dashboard de Apex. Como les decía, así rápidamente, Apex es un framework de desarrollo que tenemos en Oracle, ¿sí? Que es low code, ¿verdad? O sea, realmente la cantidad de código que hay que utilizar para desplegar o para crear aplicaciones es muy corto, muy poco, ¿verdad? Entonces, yo voy a venirme por acá al App Builder. Yo ya tengo una aplicación desarrollada, ¿verdad? Yo aquí tengo esta aplicación desarrollada que tiene sus pantallas, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá tengo la pantalla. Es más, vamos a ejecutarlo para ir viendo algunas de las pantallas. Ok. Esta es mi aplicación, ¿verdad? Este es mi Apex como tal de Smart Agro. Yo aquí tengo un menú donde tengo las compañías, ¿verdad? También tengo otro menú en donde tengo las provincias, ¿ok? Y también tenemos por acá toda esta misma menú, pero de lado para poder verlo, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí yo tengo los tipos de sensores que tenemos, en dónde están desplegados, cuál es el sensor, ¿verdad? Cuáles son sus valores como tal, ¿verdad? La alerta baja, la alerta alta y demás. ¿Ok? Bien, entonces, esta información o este aplicativo que nosotros tenemos se basa en la base de datos que hemos desarrollado o que hemos implementado. Esta misma base de datos que teníamos acá. Entonces, esta base de datos nosotros la desplegamos y aquí están las tablas, ¿verdad? Las tablas que nosotros hemos ido creando. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, por aquí nos vamos a encontrar la información de los sensores, ¿verdad? Aquí está la estructura, aquí están los datos, ¿verdad? Vean ustedes que yo puedo tener aquí una geolocalización, ¿verdad? O sea, la información de la ubicación geográfica, ¿verdad? Es justamente mucho de lo que teníamos por acá. Ahora bien, resulta que yo tengo aquí esta tabla que contiene las lecturas, ¿verdad? Esta tabla tiene N cantidad de datos, o sea, tiene, vamos a ver, 5,114 datos, ¿ok? Entonces, esta tabla yo tengo ya el aplicativo desarrollado acá, ¿verdad? En donde tengo mi tabla o mi formulario, mi pantallita de lecturas, en donde lo veo como un entorno gráfico, ¿verdad?
Y acá mismo yo puedo empezar a jugar y hacer, por ejemplo, un gráfico, ¿sí? Hacer, por ejemplo, un chart con esta data. Y este chart que nosotros vamos a crear, que podemos crear desde esta misma aplicación en este caso yo la estoy corriendo en mi computador. Pero si ustedes se dan cuenta, es una aplicación web. O sea que también yo puedo correrlo desde un teléfono o puedo correrlo desde una tablet y en ese mismo dispositivo hacer justamente es crear los gráficos. Es decir, que si yo como gerente, como ingeniero, como capataz, como agricultor, quiero saber cómo se están dando las cosas, cómo se están comportando mis sensores, puedo en cualquier lugar que tenga acceso a internet y con un dispositivo inteligente que tenga un browser, empezar inclusive a hacer reportes, inclusive a reportear, ¿verdad? Cómo está comportándose los datos. Entonces, bien. Para este caso, voy a seleccionar una línea, ¿ok? Un gráfico de tipo línea. La etiqueta que yo quiero que nos muestre va a ser el código de sensor, ¿sí? El valor que yo quiero que nos muestre va a ser, por ejemplo, el porcentaje de acidez que se leyó en el agua. Y voy a quiero que me dé cuál es el promedio del valor de acidez de agua por sensor. ¿Ok? Y en el orden, bueno, pues podemos hacerlo en forma ascendiente o descendiente. Entonces yo aquí le voy a dar a aplicar, ¿verdad? Y aquí él me muestra justamente cuál es el promedio de la información que le pedí. ¿Ok? Y acá lo volvemos a tener en datos. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo editar esto y decir, bueno, la verdad yo lo que quiero entonces es, por ejemplo, el valor de la temperatura del suelo por sensor, ¿sí? Lo quiero, por ejemplo, por fecha de lectura en esta ocasión, ¿verdad? Y podemos solicitarlo. Y yo puedo ir solicitando registros y registros y datos, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera ver. ¿Ok? Estos son aspectos súper importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo también llegar y a empezar a hacer filtros, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, la verdad quiero verlo única y exclusivamente para cuando la fecha, ¿verdad? Se encuentre entre, digamos que, pongamos julio del 2020 y hoy. Y apliquemos. ¿Ok? Y aquí ya tenemos la información. Si todavía nos parece que el espectro está muy grande, entonces podemos irlo cerrando, ¿verdad? Entonces yo puedo ir desde noviembre a hoy. Y empiezo a trabajar con esta información. Esta es información que estamos trayendo de los sensores, ¿sí? Entonces vean ustedes qué fácil y qué rápido yo le puedo dar a mi equipo, ¿verdad? Justamente un acceso a lo que es la data que están cargando los sensores. Y esto lo hacemos desde nuestros mismos dispositivos, móviles. ¿Ok? Lo otro que tenemos por acá es la parte de analítica avanzada, ¿sí? Para la analítica avanzada, yo puedo o voy a tener, por ejemplo, el archivo de lecturas. Este archivo de lecturas, básicamente, yo lo obtuve de mi Apex. Simplemente le dije descargar. Cuando yo le di descargar, él me va a brindar esta información en alguno de estos 4 modelos. Yo lo que hice fue traerlo en un formato CSV, ¿sí? Y lo tengo actualizado a hace 2 horas. Y aquí yo lo que voy a hacer es rápidamente 2 o 3 estatutos. Vamos a crear. Python es un lenguaje que es muy utilizado en la ciencia de datos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 2 o 3
estatutos que nos van a brindar información y nos van a permitir hacer algunas cositas sobre estos datos que tenemos, así rápidamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es, voy a importar Pandas, que es una de las librerías de Python para el manejo de analítica avanzada. Voy a definir un data frame, ¿verdad? Con Pandas. Y le voy a colocar el nombre del archivo que vimos que teníamos en la misma ubicación en la que estamos trabajando. Ok, entonces leo mi archivo CSV. Esto de acá me va a cargar los datos en este data frame que tenemos acá. Ok. Y luego voy a pedir los primeros 15 datos que están en ese data frame. Ok, entonces aquí los tenemos. Vean ustedes que aquí yo tengo la lista y los valores de los primeros 15 datos de este data frame, que este data frame contiene lo que yo descargué de mi Apex. ¿Qué es data? Que fue generada por sensores. Ok. Una vez que hacemos eso, nosotros lo que vamos a hacer es, yo quiero agrupar un poquito esto que tenemos acá según el código de sensor. Entonces vamos a hacer un grupo que se va a llamar sensores, ¿verdad? Que va a ser del group by. Y ponemos code sensor, que es uno de los campos que tenemos arriba. Y le hacemos un print con formato. La cantidad o el tamaño de justamente el grupo que tenemos arriba. Vemos esto, espero que no haya ningún typo. Ok, y me dice, ok, en los datos que usted tiene cargados de este CSV que descargamos del Apex, tiene 9 diferentes tipos de sensores. O sea, información de 9 diferentes tipos de sensores. Ok. Y ahorita ya yo sé que tengo esa información cargada, ¿verdad? Esta información, como decimos, bueno, en este caso yo mostré 15 registros por 23 columnas, tenemos 9 tipos de sensores y ahorita vamos a trabajar matemáticamente con ellos. Ok, vamos, aquí importamos NumPy, que es una librería súper importante para manejo matemático de Python cuando hacemos ciencias de datos, y vamos a utilizar el np.min para agregar, ¿verdad? Para obtener la media de los datos que se encuentran en estos sensores, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya tenemos, él nos da, ¿verdad? Sobre la agrupación que tenemos aquí, o sea, sobre los 9 grupos que identificamos, él nos da la media de cada uno de los valores que hemos ido recopilando de cada uno de los sensores. Entonces, aquí empezamos a hacer ciencia de datos con la información. Si nosotros empezamos a ver el tema de los valores que podemos manejar, ¿verdad? Esto nos va a permitir mucho hacer todo lo que tiene que ver con alertas, ¿verdad? Entonces, recuerden que con el simple hecho de iniciar con la recolección de datos, ¿verdad? Podemos hacer aplicaciones web y podemos hacer ciencia de datos muy sencillos con Python y más inclusive elaborados haciendo información o generando información sobre nuestro proyecto. ¿Ok? Acá una arquitectura para una solución de agricultura inteligente, ¿verdad? Basada en Oracle Cloud, donde tenemos aspectos súper importantes como lo que son soluciones de IoT, todo lo que hablábamos de las aplicaciones y chatbots, que fue justamente la parte de aplicación de lo que veíamos con anterioridad, cuando veíamos el Apex, ¿verdad? Que podemos integrarlo con ciertos chatbots, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la gestión de la nube, en donde tenemos aprendizaje automático, ¿verdad? En donde tenemos también gestión de bases de datos autónomas, por ejemplo. Y la metodología, que no la vamos a ver en detalle, básicamente lo primero que ocupamos hacer es establecer cuál es el caso de negocio, ¿sí? Definir los KPIs y lo que vamos a ocupar a nivel analítico
Y tema muy importante, una vez que nosotros empezamos a hacer el desarrollo de estas soluciones, siempre tenemos que recordarnos de validar con lo que se denomina el gemelo digital, ¿sí? Es decir, de validar que estos datos que nosotros vimos aquí, ¿verdad?, sean reales, ¿sí? Que tengan un comportamiento similar a la historia. Esta historia en muchas ocasiones va a estar en cuadernos, pero también puede estar en algunas bases de datos, ¿ok? Y bueno, si queremos llevarlo más allá, sobre todo inteligencia artificial, pero realidad aumentada. Por acá termina mi participación. Agradecerles, realmente es un tema que me entusiasma mucho. Hay muchísimas cosas por hacer, los invito a que lo hagan, en realidad, a que se involucren en él, a que participen y hagan uso del desarrollo y de las herramientas que tenemos, tanto en Oracle como herramientas de hardware como Arduinos, Raspberry Pi y demás, y que empecemos realmente a cambiar el mundo, a utilizar nuestra tecnología para cambiar el mundo en un aspecto tan importante como lo es la agricultura. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No sé yo los costos, ¿qué tan viable sería poder reorientar pues sí, la participación en distintos sectores? Yo lo veo muy inclinado a la cuestión de las orejas, que con el paso del tiempo pues haya una redirección de qué es lo que se tiene que hacer para mantener la actividad en términos rentables. Y obviamente pues, ser autosuficientes en el producto. No sé si en Costa Rica, obviamente por el contexto que nos menciona de la producción de caña de azúcar, si tengan una experiencia donde en cooperativas, se haya aplicado esto en cooperativas con pequeños productores, donde se haya visto un beneficio para el gremio en todos los sentidos, ¿no? De mejorar la producción, la calidad del producto. Gracias. Hola. Déjame ver si puedo recapitular la pregunta. Habilitar las mejoras, por ejemplo, en cooperativas, ¿cierto? Como para pequeños agricultores. Bien, a nivel de la caña de azúcar, eso es poco probable porque realmente los ingenios o las compañías azucareras en Costa Rica están en manos de grupos económicos muy fuertes, ¿sí? Entonces, no es que exista un grupo de cooperativas que generen azúcar. Sin embargo, sí hay iniciativas, por ejemplo, el IICA, que les decía, que es el Instituto Interamericano para la Agricultura,
Ellos sí tienen, porque son una organización sin fines de lucro, ellos sí tienen dentro de las fincas acá en Costa Rica y en Centroamérica y otros países, ¿verdad? Sí tienen soluciones de IoT. Por ejemplo, hay una y voy a tratar de comentarla aquí súper rápido. Hay una súper interesante que ellos tienen, que evitan la muerte de la res, ¿verdad? En lo que es las empresas o las cooperativas o las lecherías pequeñas. Y es que ponen un sensor en la cola de la vaca y ese sensor mide el movimiento de la cola. Porque si el patrón del movimiento de esa cola tiene una característica específica, significa que está siendo atacada por una mosca en particular, que esta mosca en particular puede llegar a matarla. Entonces, claramente, perder reses para empresas pequeñas, ¿verdad? Para lecherías pequeñas, realmente significa una pérdida de rentabilidad, ¿verdad? Muy fuerte que puede llevarlos a la quiebra. Entonces, en eso sí hay cooperativas de leche que están trabajando en esto con el IICA, en donde se están implementando, ¿verdad? Realmente, como les decía, tenemos sensores súper desarrollados. Sin embargo, también tenemos sensores muy básicos que se pueden hacer, como este que les comentaba de un sensor en la cola de una res, ¿verdad? Que es un sensor pequeño de movimiento que nos puede ayudar, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta. ¿No? ¿No? Bueno, continuamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta participación. Dejamos un reconocimiento de manera virtual también, que se va a llegar en próximos días a nuestra conferencista. Y un fuerte aplauso nuevamente por esta intervención, por favor.